de 14 años que tenía 13 años, pero resulta que yo no sabía, yo no tenía conocimiento de esa situación y es más, resulta que es que esa niña de 13 años tenía unas características físicas que me daban a pensar que era mayor de edad, que podía tener unos 14, 15 a 16 años. Entonces uno diría, no, como el tipo penal me dice que es sancionable tener una relación sexual con un menor de 14 años, ya tendremos casi ya la condena lista, pero no, resulta que precisamente el Código Penal nos maneja unas eximientes de responsabilidad donde se establece una situación de eximir responsabilidad por circunstancias de error y entendido ese error como una falsa concepción de la realidad. Entonces, miremos que ahí en esa situación yo puedo tener una falsa concepción de la realidad, falsa concepción frente a la edad real de esa persona presunta víctima. Y es allí donde la intervención de varios medios de prueba, y entre ellos puede ser igualmente la intervención del médico forense, nos puede ayudar a vislumbrar la posible existencia de ese error. ¿Por qué? Porque si yo acudo y soy procesado por una conducta como la que les describo, y encuentran con testimonios, con varios elementos de prueba, que Jairo Porras eventualmente no conocía, que tenía una falsa concepción frente a la edad de esa menor, y llega la intervención del médico forense y podemos establecer en la valoración sexológica que se le haga, que el médico nos pueda aclarar aspectos frente a esa edad biológica o esos aspectos de esos desarrollos físicos. Entonces, si de pronto era una niña que ya tenía un desarrollo mamario evidente, que por sus características físicas y morfológicas podía corroborar esa tesis de la defensa en que se trataba de una persona mayor de 14 años, una concepción errada, ello nos serviría mucho para eventualmente buscar la absolución de esta persona bajo el entendido de ese error de tipo. Entonces, ese error de tipo básicamente es una falsa concepción de la falsa concepción frente a los elementos del tipo que nos permitiría eventualmente una decisión a favor del procesado. ¿Por qué? Porque él actuaría bajo el desconocimiento frente a la ausencia de ese elemento cognitivo que nos exigiría esa categoría de la tipicidad. Doctores, creo, no sé si tengan alguna duda frente a la intervención que hago, frente a la presentación, y ya entonces doy paso a la doctora Riva para que continuemos con la charla. Muchas gracias, doctor Jairo Porras. Ahora va a continuar la doctora Elia comentándonos sobre la parte médico-forense. Las preguntas al final las podemos ir revisando por chat y vamos a contestar algunas y como siempre, las que no alcancemos las respondemos a través de mail. Muchas gracias. Doctora Elia. Sí, ya. Es que estaba con el micrófono apagado. Bien, entonces le agradezco mucho al doctor Porras por dar contexto a esta charla, porque esta charla, ¿por qué se dio esos primeros minutos con el doctor Porras, que es un abogado? Y es porque miren el título, determinación de edad clínica, error de tipo en presunta víctima de delito sexual. Y resulta que en medicina legal se sigue haciendo, desde hace muchos años, se sigue haciendo por la misma finalidad. O sea, la idea es aportar desde la medicina, o sea, desde ese examen físico, elementos para que el abogado pueda usar sí, como un aclarante si hubo pues esa tipicidad o no. Entonces, básicamente la determinación de edad clínica se usa es para identificación de personas, pero en Colombia es que se utiliza dentro del examen físico del examen sexológico, la determinación de edad clínica. Como hemos venido viendo, pues, ¿qué hace un médico forense o no forense para evaluar a esa persona supuesta víctima de delito sexual? Se hace una entrevista, se hace un examen físico que lo dio la doctora Mercedes la vez pasada, y dentro de ese examen físico
aparte de ver los genitales y ver si hubo lesiones o no, está la determinación de edad clínica. Entonces, los objetivos que vamos a trabajar en esta charla, primero, identificar la diferencia entre edad cronológica, edad clínica y edad aparente. Siempre a mí me hicieron preguntas que si yo determinaba la edad aparente, mi formación es médica, luego me especialicé en medicina forense y yo no determino edad aparente. Los médicos forenses no determinamos edad aparente, solo determinamos edad clínica. El segundo objetivo es recrear el examen médico legal de edad y su fundamento con sus potenciales preguntas en juicio oral. El examen físico de edad es el que les va a servir a ustedes como abogados a la hora de sustentar si la persona pues tenía un desarrollo de maduración mucho más alto que el que se esperaba. En últimas, la conclusión de todo este peritaje de edad clínica a la larga en delitos sexuales poco le serviría porque pues en realidad nosotros hacemos un cálculo, como lo van a ver más adelante, y pueda que ese rasgo físico, como dijo el doctor Porras, ese desarrollo mamario que dio para una niña de 14, nosotros sí, a nosotros nos da para 14, pero haciendo el promedio con las demás características, pues pueda que dé una edad de 13 años, ¿sí? Entonces, por eso hago acá énfasis en el examen médico legal de edad. Bien, que vamos a ver las definiciones de edad, los métodos para determinar edad, cómo se realiza un examen médico forense de edad clínica y qué es la famosa escala de Tanner. Finalmente, recapitularemos con unas potenciales preguntas o preguntas potenciales para un perito. Bien, entonces, aquí observamos una cédula. La edad cronológica tiene que ver con el registro el registro civil de nacimiento. Así lo dice, pues, un artículo muy viejito del Código Civil. O sea, es el registro civil de nacimiento el que determina mi edad. Pero, pues, o sea, ese registro civil de nacimiento, pues, se va siguiendo, pues, luego tarjeta de identidad, luego cédula. Entonces, ¿quién va a determinar mi edad cronológica? Observen, la cédula o el registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad. Y aquí observamos la famosa edad. Entonces, la que los profesionales de la salud determinamos se llama edad biológica o clínica, que lo hacemos por medio de las radiografías, en el caso de los radiólogos, y se llama edad ósea. Está la edad dental, que lo determinan los odontólogos, viendo el examen físico, la erupción dental, y por radiografía también lo hacen. Y el médico forense lo que hace es examinar el cuerpo de la persona para ver esos signos de maduración, o sea, por medio del examen médico. Aquí está la edad aparente, ¿sí? O sea, miren que no tiene, entonces, aquí está una imagen para el examen físico, acá la radiografía y acá la edad dental. Pero la edad aparente, ¿quién la determina? Los testigos, o sea, todos los testigos que cuentan de que la muchacha se comportaba como una mayor de 14, que actuaba como una mayor de 14, que frecuentaba lugares como mayor de 14 y que pues nadie sabía que era menor de 14. Entonces ahí está la famosa edad aparente en los testimonios. Entonces, medicina legal le puede ofrecer la edad biológica. El registro civil de nacimiento, la cédula, le puede ofrecer la edad cronológica y los testimonios le puede ofrecer la edad aparente. Son cosas totalmente diferentes. ¿Qué le van a preguntar a un médico o a un odontólogo forense? La edad biológica o edad clínica, que pues biológica se utiliza más en el extranjero, pues en los que hablan inglés, y acá pues en los latinoamericanos la edad clínica. Bien, entonces, ¿cómo la medicina colabora con la justicia para determinar la edad? Entonces, acá observemos al bebé. Observamos que él se sienta, que ya es capaz de pararse, que da sus primeros pasitos. Cada uno de esas cosas son indicadores de maduración. Cada una de esas cosas son indicadores de maduración. Entonces, ¿quién nos ayuda a nosotros o sea, yo en la investigación quería averiguar que por qué se está determinando acá en Colombia la edad clínica con base en examen físico, como lo hacemos? Entonces me di cuenta que nos estábamos apoyando en toda esa teoría del desarrollo humano. Y el desarrollo humano
Y el desarrollo humano, perdón, y el desarrollo humano, ¿dónde empezó? Empezó para el siglo pasado y finales, o sea, para principios del siglo pasado, muy cerquita de la Guerra Mundial, una moda. ¿Y esa moda cuál fue? Observar cada quien a sus hijos, los médicos observaban a sus hijos y empezaron a notar que habían cosas, o sea, que eran en común. O sea, pueda que yo haya empezado a caminar al año y medio, pero mi hijo empezó al año, sí, esa diferencia existe, pero que caminamos, caminamos. Que yo gateé, que el otro gateó, que levantó la cabeza, cada una de esas cosas fueron observadas y se dieron cuenta que todos llegábamos a los indicadores de maduración. Entonces, de igual manera, los odontólogos investigaron que los dientes, pues tienen, o sea, todos tenemos lo que llaman los dientes de leche y que luego se convierten en dientes temporales y que hay unas características entre cada diente y tiempo de salida para cada uno de ellos. Lo mismo la edad ósea. Vimos en la imagen pasada un carpograma, que es de la radiografía de la mano, y es la cierre de los huesitos, o sea, sí, se llaman las epífisis, que radiográficamente se notan, se ve la madurez de los huesitos de diferentes partes del cuerpo, pero el que más se usa es el carpograma. Y finalmente, la edad de maduración sexual. En ese sentido, pues este señor Tanner, él fue el que más estudió esta edad de maduración sexual, ¿sí? Observando qué características nos hacían común y simplemente para cerrar esto, y es que el desarrollo humano está estudiado por las ciencias de la salud para detectar anormalidades, no para determinar edad. Es para detectar anormalidades y poder actuar a tiempo. Si un chiquitín, digamos, ya pasaron 2 años o más, pues sin gatear, sin caminar, oiga, ¿qué está pasando? Hagamos algo para nivelarlo con el resto de los niños, ¿sí? Entonces, para eso se inventó toda esta indicadores de maduración, pero acá en Colombia la medicina forense y también pues en el resto del mundo los indicadores de maduración se están utilizando a la inversa, o sea, para determinar qué edad cronológica tiene, para aproximarse. Muy bien. Entonces, lo que hicieron todos estos estudiosos fue decir, listo, ya sabemos que todos tienen unos indicadores de maduración, todos llegamos a caminar, a gatear, a tener vello púbico delgado, más grueso, pues más extenso, vello axilar muy delgado, etcétera, o unos senos pequeños, pues botón mamario y ya los otros senos pues más desarrollados. Entonces dijeron, listo, hagamos tablas de referencia. Y dentro de las tablas de referencia está esta, que pues los que tenemos hijos, pues estamos muy acostumbrados a ellos. Los llevamos a crecimiento y desarrollo. Y los médicos pediatras diligencian esta tablita y dicen, tu hijo está por debajo de la mitad, esas ya hay que preocuparse, mirar a ver qué pasó, se pasó, ya está por debajo de la línea roja, no, anormal totalmente, hay que darle cosas, suplementos, etcétera. Entonces, para lo que es talla, peso, para la erupción dentaria hay tablas, ¿sí? Pero resulta que aquí observamos que esta tabla es de la Organización Mundial de la Salud y está diseñada o construida con población extranjera, con población por fuera de Colombia. El ICBF había sacado unas tablitas con población colombiana. Entonces, siempre se ha dicho, comparar X estatura con tablas extranjeras no nos hace caer en error, sí, pero ese error a la larga no repercute la determinación de edad clínica al final. Entonces, ¿qué es la definición? ¿Qué es la definición de la edad clínica? Es la valoración de los diferentes signos clínicos, ¿sí? O sea, el examen físico que hace el médico o el odontólogo para clínicos, que son las radiografías, del crecimiento, desarrollo y maduración que posea una persona en determinado momento. Si hoy determina, o sea, digamos, vamos a coger a mi hijo, vamos a determinar qué edad clínica tiene, pues tendríamos que hacerle examen físico y examen radiográfico. Que al ser comparados con tablas poblacionales de referencia, o sea, todos esos, que tiene
los incisivos ya le salieron. Entonces busquemos la tabla de referencia para ver qué edad es. Eso es lo que se hace. Y se compara con tablas de referencia poblacionales y se sitúa determinado valor o rango de edad biológica o clínica. Bien, entonces, ¿qué es determinar la edad clínica por examen físico? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Observen estas niñas. ¿Ustedes podrán decir cuántos años tiene esta niña? ¿Cuánto será la diferencia de edad en esta niña con esta? Entonces, ahí ustedes al solo determinarlo así al ojo, haríamos una edad aparente. Y para eso están los testigos. O sea, miles de personas hablan sobre la edad. ¡Ay, qué niño que está tú grande! ¿Cuántos años tiene? 5. ¡Ay, parece de 6! O sea, eso es un testimonio. Pero entonces, si vamos al médico de medicina legal para determinar la edad o en el examen sexológico, hacen un examen de edad, ¿qué están haciendo? Entonces, primero hay que medirla, la talla, luego hay que pesarla, luego hay que ver la boca y eso lo hace un médico. La gran mayoría de determinación de edad en examen sexológico lo hace el médico, no lo hace un odontólogo, pues que sería como lo ideal. Pero básicamente es porque pues realmente importa es el hallazgo del examen físico que vea el médico. Entonces la erupción dental. Y ya finalmente a este vello púbico, miren que aquí no hay nada, aquí ya está poquito y acá está bastante. Y los senos, pues las mamas que ya van desarrollándose, son los caracteres sexuales secundarios. Entonces el médico observa los caracteres sexuales secundarios. Entonces, ¿para quién tenemos tablas? Para la talla, para el peso, para comparar. La erupción dentaria, también tenemos tablas. Y entonces, ¿dónde están esas tablas? Están en la página, o sea, aquí les estoy mostrando la página de medicina legal, eso es gratis, o sea, no hay que tener pues clave de nada, pues simplemente usted coloca medicinalegal.gov.co y miren la pestaña normatización forense. En la pestaña normatización forense dice guías, protocolos y reglamentos. Ahí hacen clic y les aparece esto. Aquí están absolutamente todos los exámenes médico-forenses y de psiquiatría forense y de odontología forense que están reglamentados o normatizados por medicina legal. Absolutamente todos. El que apoya para este informe, para este tipo de peritaje de edad clínica es el reglamento de estimación de edad, que es este, Reglamento Técnico para la Estimación de Edad en Clínica Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal. Lo sacaron, miren, versión 3 en el 2011, ¿sí? Entonces, acá yo quiero mostrarles que con qué tablas van a comparar, ¿sí? Por ejemplo, lo del que el niño gatea. En medicina legal están, este es el reglamento, está en la página 14, pautas del desarrollo infantil. Miren, si succiona, se supone que es un niño menor de 3 meses, recién nacido 3 meses. Acá, 6 meses, gatea. Aquí están todas las edades. Esto es una tabla de referencia para el desarrollo infantil, ¿sí? Pero entonces tenemos tabla para la talla, tabla para el peso, tabla para la evolución dental, tabla para el desarrollo infantil. Pero observen, ¿sí? Los caracteres sexuales secundarios. Aquí ven un número, 1, romano, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eso a qué se debe? Que eso es el famoso Tanner, ¿sí? Entonces, nosotros comparamos el desarrollo mamario o el desarrollo de vello púbico, miren aquí está el desarrollo mamario y el desarrollo de vello púbico con nuestro paciente y determinamos el nivel de Tanner. Ese nivel de Tanner, ¿sí? No tiene tabla de referencia en Colombia. Aquí está la descripción de los estadios de Tanner, ¿sí? Del desarrollo mamario, que es un Tanner 1, 2 y 3. En los informes periciales, ustedes van a encontrar esta redacción, ¿sí? No van a encontrar Tanner 1, Tanner 2, no. Se prefirió escoger la redacción para que el médico tenga mucha más facilidad de describir lo que está viendo. Nos sirve más la descripción en medicina legal que decir Tanner 1 o Tanner 3. Pero ahora vamos a observar, bueno, ese Tanner 3, ¿qué edad tiene? No encontramos acá las famosas tablas de referencia para el Tanner. Entonces,
esa situación yo la encontré para mi investigación y pues lo que esta tabla está, que son aproximaciones, o sea, edad de inicio, o sea, el desarrollo mamario inicia aproximadamente entre los 10 y los 11 años y se supone que el siguiente nivel, que sería el Tanner 3, sería a los 2 años o 3. Y el Tanner 4 aproximadamente a los 3, pues si el Tanner 2 a los 2 años más del Tanner 2 y así. Entonces el médico prácticamente tiene que construir sus propias tablas de Tanner, como lo hice yo para mi investigación de grado, mi trabajo de grado. Entonces, observé yo en esta niña que los senos tenían ciertas características. Entonces, se recurre a este señor James Moreland Tanner, que nació en 1920 y murió en el 2010, hace poco. Y este señor fue el gran estudioso de los genitales, de los vellos púbicos y de las mamas a la hora de valorar el desarrollo. Porque pues hay situaciones endocrinológicas muy importantes en el desarrollo de la aparición de estas caracteres sexuales secundarios. Entonces, James Moreland Tanner ya dijo que era y el Tanner 1, que era apenas incipiente desarrollo, que era el Tanner 2, o sea, él lo logró describir. Él lo que alcanzó a hacer fue la descripción de cada uno de los niveles de maduración o indicadores de maduración en la pubertad y la adolescencia. Eso fue lo que él hizo y se le agradece y se sabe mucho, pues, y se logra diagnosticar y evitar enfermedades. Pero ha sido muy complicado determinar esto que les estoy mostrando acá. Entonces, yo tuve que hacer mi propia tabla de Tanner con base en lo que ya vieron. Lo que me arrojó el reglamento, pues mi reglamento, pues el de la época en que yo hice la investigación y esta investigación. Observen acá, Julio Carrillo, ¿sí? Y eso que lo hizo, pues, o sea, el artículo está en inglés. Y él hizo un estudio poblacional en Casanare, acá en Colombia, y logró determinar las edades clínicas de un grupo muy grande, son como mil personas examinadas, y entonces yo ajusté mis tablas a lo que decía el reglamento con este artículo. Entonces, aquí está mi tabla. Entonces, ¿yo qué hacía? Veía a esta jovencita el desarrollo mamario y yo decía, pues tan plana no está, uy, ya se le ve el botón, ve, ya está otro poco, pero no se le ve pezón, parece que esta muchacha estaría en Tanner 3. Entonces yo determiné, pues, o sea, con estas dos cosas que era 12 años. Pero entonces, de igual manera, es lo que le digo, esa determinación de edad es subjetiva por parte del médico. O sea, medicina legal y Tanner nos ofreció estos niveles, nos ofreció la descripción, nos ofreció a qué edad empieza y más o menos cómo va avanzando entre nivel y nivel. O sea, de aquí a acá pasan 2 años, aproximadamente de aquí a acá otros 2 años, y el médico hará sus cálculos aproximados para el desarrollo genital. En el caso de los hombres, aquí está el desarrollo genital, ¿sí? Que es el desarrollo del vello púbico en las mujeres y el desarrollo genital que se observa es la relación entre la longitud y la proporción testicular. O sea, si observan acá en el Tanner 3, pues de la longitud del pene está como al mismo nivel del testículo y así está escrito en el reglamento de medicina legal. Ya empieza a notarse en el Tanner 4 el glande, que es la cabeza del pene, y ya el grosor pues del pene y la longitud en el Tanner 5. Entonces, eso es lo que observamos nosotros. Y eso es lo que les puede servir a ustedes como abogados en un juicio oral. Bueno, entonces, ya aquí pues la determinación de la edad, o sea, el número que yo voy a arrojar, que sería este, ¿sí? Yo digo, edad clínica aproximada de 15 años. Entonces, ¿qué hay en mi mente? Entonces, aquí, este es el cuadrito del esquema mental. Entonces, yo pesé a este personaje, pesó 65, lo comparo con las tablas, ¿sí? En esa época, pues las tablas, sí, pues las tablas estaban hasta el 15 años de edad,
¿sí? Entonces me daba pues ese peso, más de 15 años. La talla, 173 centímetros, lo comparé con la tabla de referencia, me daba para más de 15 años. Mire lo alto que está este muchacho. El perímetro cefálico, eso solo se usa en bebés por debajo de los 2 años. El desarrollo psicomotor, pues que si gateó, pues que si chupa, pues todas esas cosas es pues por debajo de los 5 años, que si hace equilibrio, todas esas cosas, la cantidad de palabras es por debajo de los 5 años, pues este muchacho de 65 kilos y 1,73, pues hace rato pasó eso, entonces no se aplica, no se valora. La erupción dentaria, él tenía el segundo molar permanente, o sea, ¿qué quiere decir? Lo comparé con la tabla, daba para 12 años. ¿Qué dice? Que ese tercer molar no está, la muela del juicio no le ha salido y pues se está demorando en salir para los jóvenes de ahora. El vello axilar más oscuro, grueso y curvo. En el reglamento sí hay una tablita para el vello axilar, daba para 17 años. El vello púbico, este sí es adulto con distribución incompleta. Estoy describiendo un Tanner 4. En el informe usted va a leer la palabra. Sería que usted vaya al reglamento y mire a qué Tanner corresponde para de pronto hacer más ágil el interrogatorio o contrainterrogatorio con el médico perito del examen sexológico. Ese Tanner 5 pues da para 15 años. Desarrollo mamario pues no había porque era hombre. Desarrollo genital dice agrandamiento del pene en longitud más crecimiento del escroto y testículos. Este también es un Tanner, este es un Tanner 4, ¿sí? Ah, no. No, este es un Tanner 3. Este es un Tanner 3 y da para 13 años de edad. Observen la cantidad de edades que tengo. Más de 15, 12, 17, 15 y 13. O sea, ¿qué edad tiene este joven? Colabórenme, por favor. Entonces, yo en mi investigación lo que hice, dije, bueno, pues los que dicen más de tal y no se puede determinar la edad como tal, pues sí, no, los desprecio y simplemente hago un promedio matemático. Entonces, sumé 12, 17, 15 y 13, lo dividí por 4, ¿sí? Y me dio 14.5, ¿ya? Y dije, bueno, pues voy a armar el rango. ¿Cuál es la máxima edad que me da según esta tabla? 17. Entonces, entre 14 y 17 años. Ese fue el rango. Luego uno hace un segundo examen, pero pues, o sea, como ahí sí casi que es una apreciación subjetiva o hace otras preguntas, mira vello del facial, la menstruación, todas esas cosas y uno está obligado en medicina legal y por reglamento no hablar de un rango, sino de un número entero, no 15.5, porque pues ¿cómo lo sustento el punto 5? Un número entero. Entonces, entre ese rango, pues yo escogí 15 años de edad. Entonces, este caso fue uno de los de la investigación y yo observé que, o sea, posteriormente pues me tocaba comparar, o sea, luego de determinar la edad clínica, ya mucho tiempo después tocaba comparar la edad real, la edad documental o la edad cronológica, o sea, la de cédula o tarjeta de identidad con esta. Y resulta que este jovencito había tenido 17 años. Entonces yo hice una aproximación de 15. Excelente, por el reglamento excelente, ¿por qué? Porque como estamos pensando en determinar la edad clínica en presuntos infractores de la ley, ¿sí? O sea, posibles homicidas, ladronzuelos, etcétera. O para ICBF, niños que no tienen documento de nada. Entonces, sí, toca asignarle una edad para que reciba sus derechos. Entonces, me tocaba determinar la edad. Entonces, ¿qué dice? O sea, mi investigación que arrojó, simplemente que yo, Eliabiani Lazo-Cerón, determina la edad clínica con base en examen físico 1 año y medio menos del real, ¿sí? Entonces, eso es bueno en el sentido que si pues un niño tiene 18 años y yo le determino 17, pues, o sea, no se van a vulnerar los derechos a cuenta de mi determinación de edad, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace mentalmente. Los médicos pueda que no hagan esta determinación por promedio. Aunque yo expuse pues mi investigación y todo ese cuento, y pues también se lo puse a los funcionarios de normatización forense, porque me pareció mucho la atención que el promedio siempre daba por debajo de la edad
documental o cronológica. Entonces, pero bueno, pues eso es lo que yo hago. ¿Qué harán los médicos pues en este instante? O sea, pues podrán coger, listo, hagamos un rango. Lo mínimo de edad es 12 y lo máximo 17. Entre 12 y 17, ¿cuántos años yo creo que tenga? Eso es lo que se hace, es una apreciación. Y por eso, miren, los invito pues más que todo a que vengan a vean la conclusión. Entonces dice, con base en el examen físico se determina una edad clínica aproximada de 15 años. Siempre les van a decir edad clínica. ¿Qué quiere decir? Que es imprecisa, inexacta, ¿sí? Aproximada, aparte que es imprecisa, inexacta, yo hago una aproximación, ¿sí? Y da 15 años. O sea, pueda que nosotros estemos de buenas y pues cada quien haga su evaluación de qué tan acertado esté de la edad cronológica, pero, o sea, realmente no, o sea, no le atinamos pues edad exacta cronológica, no, porque pues es muy difícil hacerlo. Pero entonces, yo les traje esta diapositiva para que miren cómo es un informe pericial de edad. En los casos que se solicita para identificación porque estaba indocumentado o porque, sí, porque estaba indocumentado, pues bien sea para saber si en qué, cómo lo tratan, si ley de adultos o ley de infancia y adolescencia o qué edad tiene para recibir sus derechos. Entonces hay una anamnesis, siempre se pregunta por qué fue, la fecha de nacimiento, el documento de identidad y antecedentes patológicos. ¿Por qué antecedentes patológicos? Porque no es lo mismo crecer en un medio donde usted está sin recursos económicos o alimenticios, pues puede haber una malnutrición o pueden haber enfermedades, como les dije, pues endocrinológicas. Hay niñas que tienen menstruaciones antes de los 8 años y eso es totalmente patológico y podrían tener su desarrollo, pues sí, puberal, sí, o sea, muy temprana edad y eso pues podría generar alguna explicación de por qué la niña se desarrolló a tan temprana edad. El examen físico describe el parámetro de madurez evaluado y el momento en que se encuentra. Siempre usted va a encontrar esta descripción. Peso 29, talla tal, erupción dental tal, vello auxiliar tal, vello púbico tal, desarrollo genital. O sea, usted va a encontrar una cantidad de letras. No va a encontrar TANER 1, TANER 2, TANER 3, sino la descripción de lo que encontró el médico, que igual eso está estandarizado. La conclusión y ya. Muy bien. Entonces, resulta que como estamos ante una edad clínica que ya se sabe que es imprecisa, entonces ya eso es para identificación. ¿Cuál es el método más sensible y específico al determinar la edad clínica? Entonces, en Alemania resulta que tenían un problema gigantesco, pero gigantesco con la migración, especialmente de los marroquíes. Y ellos, o sea, sabían que la radiografía era más sensible y más específico. ¿Qué es sensible? Sensible quiere decir que descarta lo que no es y específico que dice que sí de verdad es, o sea, no les sé explicar, que sí es lo que es. O sea, hay menos grado de error. Acá les estoy hablando del menos grado de error. Sensible y específico tiene que ver con el error, con la precisión. Entonces resulta que los alemanes empezaron pues a tener esos problemas. Europa toda completa tuvo esos problemas por migración y lo seguirá teniendo de pronto. Y resulta que ellos empezaron a darse cuenta cuál era el más sensible, el más específico. Y se dieron cuenta que la edad por radiografía, o sea, la edad que determina un radiólogo tomando una radiografía del hueso que sea necesario, clavícula, rodilla, mano, etcétera, era la más sensible y más específica. O sea, se aproximaba más a la edad por documento o a la edad cronológica. Le seguía la edad dental y luego, por último, la edad por hallazgos clínicos mediante examen físico. Pero resulta que los abogados de todos estos de todas estas personas indocumentadas, le sacaron el cuento de que la radiografía era dañina para sus clientes, o sea, que era dañina y solo le tomaban una y de verdad la radiografía, pues, o sea, sí tiene su radiación, pero era mínima. Sin embargo, ganaron el argumento y dijeron que la radiografía le estaban generando un daño, o sea, él ya estaba acumulando una radiación que no tenía por qué acumular, ¿sí? Entonces, los
alemanes dijeron, ¿y ahora qué hacemos sin el método más sensible y específico? Entonces dijeron que la sumatoria de los 3 métodos, o sea, la ósea, la dental y la clínica, es lo más sensible y lo más específico. O sea, que cuando no hay radiografía, si hacemos la sumatoria de la edad dental y la edad por examen físico, se puede aproximar mucho más. O sea, entre más valoraciones, o sea, más caracteres tengamos, mucha más aproximación tenemos. Y finalmente, la recapitulación en cuanto a preguntas. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? ¿Para qué preguntas hacerle? Están en preguntas abiertas, pero pues, o sea, ya se pasarían a cerradas. ¿Qué método utilizó para hacerle al perito médico que hizo el examen sexológico y determinó la edad? Entonces, ¿qué método utilizó para determinar la edad clínica? Es importante porque pues uno nunca sabe qué tal diga, no, yo la determiné por radiografía, ¿sí? Pues no falta, pues. Entonces, o la dental o el examen físico, ¿sí? La mayoría de médicos le dirá pues por examen físico. La segunda, ¿cómo encontró el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios? Acá entonces empezará y pues leerá, me imagino. Entonces dirá, desarrollo mamario, mamas en botón mamario, por decirle alguna cosa, ¿sí? Entonces, usted le pregunta, ¿y a qué Tanner corresponde ese desarrollo mamario? Entonces le dirá, no, a un Tanner 2 o un Tanner 3. Y entonces ahí viene la siguiente pregunta, ¿a qué edad se alcanza el Tanner 4 genital o el Tanner que diga el médico ahí, ¿sí? Y entonces ahí podremos saber la apreciación que el médico tiene en cuanto a ese indicador de maduración o a ese desarrollo mamario, nada más, ¿sí? Porque, o sea, como ya vieron, la sumatoria de tanto valor que hay, uno da una edad. Pero ahí observaron en la tablita que habían indicadores de maduración de 17 años. Y usted se puede coger de ese indicador, de esa talla, de ese peso, de ese desarrollo genital, etcétera, ¿sí? ¿Qué tablas de referencia utilizo? Entonces, pues tendrían que contestarle que las que ofrece medicina legal en el reglamento de edad o los otros que son el reglamento de identificación, que es otro reglamento que pues, está vigente y pues está un poquito más, está más viejito, pero sirven esas tablas también. Muy bien. Entonces, eso era lo que les quería contar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Elia, por su presentación. Un recorrido muy interesante por la parte histórica de cómo se desarrolló el tema de determinación de edad clínica hasta el punto de cómo se ha ido aterrizando este tema aquí en Colombia y específicamente las investigaciones. Les comento un poco de contexto. En algún momento que tuve la oportunidad de trabajar en temas de identificación de personas desaparecidas en cadáveres, trabajaba con odontólogos y antropólogos. Y una de las preguntas que siempre se hacía con ellos cuando se revisaba este tema era, ¿y está validado para Colombia? Y eso es importante, ¿ya? Porque sabemos que, por ejemplo, estas tablas de crecimiento que llevan con nuestros hijos, claro, esto se originó en otro país, pero cuando las traen acá no podemos asumir que nuestros hijos van a crecer al mismo ritmo que un niño norteamericano o que un niño canadiense o que un niño europeo o asiático. Entonces toca poder hacer la validación y este es un tema muy importante en la parte forense y que inclusive se ha preguntado en tribunales internacionales como en el caso de los eventos que sucedieron en Bosnia, ¿ya? Y se preguntó a los peritos, ¿fue validado para la población de Bosnia? Entonces acá en Colombia tendría que hacer unas preguntas similares, no escoger cualquier tabla para este tema específico o cualquier literatura, sino fue validado en Colombia. Y las otras preguntas que ya la doctora Elia entra a recomendarles de saber el detalle. No es, en estos temas forenses, ustedes lo conocen, no es saber la conclusión ni la opinión, es cuál fue el método, el procedimiento que utilizó. Y muchas veces está en el cuerpo del informe. Yo siempre les digo a nuestros clientes, lo sustancioso de esto está en el procedimiento, en la literatura, en el análisis y cómo se llegó a esa opinión. ¿Ya? Y en algún momento hemos hablado con algunos magistrados y nos dicen cuando se revisan el tipo de informes técnicos científicos, importa es el método. Entonces,
como recomendación. Si tienen preguntas, por favor, estamos atentos. Si alguien las quiere hacer directamente a través del micrófono, por favor. Aníbal, yo encuentro acá una preguntita. Sí, señor. Amparo Ortega Navarro dice, no se escuchó bien cuando un niño o niña tiene unas condiciones de malnutrición, ¿se desarrolla más rápido? No, se desarrolla más lento, más demorado. Sí, o sea, lo podemos ver, por ejemplo, en las niñas indígenas en Verachamí. O sea, ellas tienen una nutrición muy diferente a la que nosotros acostumbramos y, o sea, de verdad que parecen niñas y pueden tener pues 19 y parecen de 12. Se tarda más. Listo. Muchas gracias, doctora. Aquí hay una pregunta de Edith Sasipa. Dice, ¿qué variantes podrían mencionarse en el caso de menores de distinta condición sexual? No entiendo la condición sexual. ¿Estar hablando por género, por rol, por orientación, o hombre o mujer? Ah, sí, de Doctora. pronto hombre y mujer. ¿Qué variantes? Sí, claro, pues las variantes son muchas. Pues, o sea, en los hombres, pues está el vello facial. Y por mucho, pues, que digamos sea un hombre trans y que se meta mucha hormona, si es que eso es posible, pues, pueda que sí le crezca vello facial, pero es difícil que con la madurez que le crece a los hombres como le está creciendo, porque se genera un riesgo. Y en cuanto a las mujeres, pues, o sea, el desarrollo mamario no tiene el mismo ritmo, pues lastimosamente, como dice la gente, no, pues se las heredó a la mamá, digo al papá, entonces ese desarrollo mamario es muy, muy diferente, todo depende de la capacidad hormonal que tenga cada quien y pues, pero igual se nota la diferencia de los indicadores de maduración. Bueno, eh, otra pregunta aquí del doctor Carlos, el doctor Mario Rincón. ¿Qué determina el desarrollo de un ser humano? El desarrollo en un ser humano, o sea, como se los dije, determina como los límites de normalidad para lograr detectar anormalidades, ¿sí? Como en el caso que les dije de la niña que, digamos, menstrua a los 7 años de edad, eso es totalmente anormal. Entonces, ¿por qué sabemos que es totalmente anormal? Porque se han hecho todos los estudios del desarrollo humano poblacional, ¿sí? En esto. Y ahora sí, con relación a los de desarrollo del bebé, eso se determina de los 0 a los 5 años para edad clínica médico forense, porque para el crecimiento y desarrollo ya hay tablas pues para niños hasta de 10 años y es lograr determinar pues que el desarrollo, o sea, la capacidad, todas las fases, ¿sí? La cognitiva, la lenguaje, la social, todas se logren alcanzar en el ser humano para que esté nivelado y pues no, o sea, tenga toda la potencialidad para hacer de su vida un proyecto el que desee. Pero en medicina legal, pues el desarrollo simplemente se utiliza es para saber si llegó o sea, si ya gatea, ya sabemos que tiene más de 6 meses. Si ya camina, ya sabemos, o sea, casi que el indicador nos descarta el por debajo. O sea, no tiene menos de esa edad. Bueno, vamos a responder la última pregunta para respetar el tiempo. Las otras las procedemos a contestar a través de mail con los datos que se registró. Esta que me parece muy, muy importante. ¿Cómo se adaptan las diferentes razas en Colombia a estas tablas? Es espectacular la pregunta porque eso era, o sea, lo que dijo el doctor Aníbal es verdad. O sea, las tablas de referencia, si son extranjeras, no tienen en cuenta pues pues sí, nuestra realidad nutricional, ni genética, ni nada de eso. Y ahora sí, si las hacemos dentro de Colombia, las raciales son totalmente diferentes. ¿Qué diferencias se encontraron en los estudiosos de esto? Entonces se encontraron, por ejemplo, que las personas afrodescendientes tienden a tener la erupción dentaria mucho más rápido y ¿cómo es que se llama? El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios mucho más rápido.
¿sí? Y uno lo nota, o sea, uno nota de verdad, o sea, hay gente, pues, afrodescendiente que parecen de mucha mayor edad, el vello es mucho más, se desarrolla más rápido, tanto el genital, el axilar como el facial. Contrario a la población indígena. La población indígena tienden a tener un desarrollo más tardío, más demorado. Puede ser por lo que les dije hace un ratico, por la nutrición que ellos tienen, o también un componente genético. Por ejemplo, la altura. Ellos son bajitos, tienden a ser delgados. El vello facial y corporal es muy escaso. Y básicamente en eso, en cuanto al desarrollo genital, sí, yo no leí pues que existiera mucha diferencia, pero sí hay grandes diferencias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Elia, por esta presentación muy concreta, muy ilustrativa en muchos temas. Muchas gracias al público que asistió. Si alguien quiere retomar o ver algunos apartes de la charla, la vamos a tener disponible en la página y está en este momento disponible hasta el domingo. La colocamos a las 10, ya pueden entrar a revisarla. O para algún colega suyos que les interese, bienvenidos. Muchísimas gracias, muy amables. Nos vemos dentro de 8 días con el tema de toma de muestras en presunta violencia sexual. Nos lo dictará la doctora Elia Lazo. Y con eso cerramos nuestro bloque de capacitaciones sobre este tema, que tiene que ver con violencia sexual. Luego dejamos un espacio una semana y continuamos con un tema muy interesante, es responsabilidad médica o falla en la prestación del servicio de salud. Muchas gracias.